Hola hermanos, buena tarde. Dios les bendiga, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos nuevamente con la bendición de Dios. Y yo les quiero agradecer mucho por los mensajes que recibí. Yo la verdad no quería mencionar sobre este día que es mi cumpleaños. Soy muy reservadito, pero les agradezco mucho por los saludos, hermanos. Esperamos pronto pues estar viéndonos, poder compartir. Yo creo que hay muchas cosas por compartir, hermanos, el día que nos podamos ver. Tantos cumpleaños que han pasado, los que vienen, hermanos, pero hemos disfrutado, aún en casa estamos disfrutando de la bendición de Dios, del cuidado de nuestro Dios. Y bueno, pues yo les quiero agradecer mucho sus saludos. Dios les bendiga de verdad grandemente, hermanos. Ya de tantos pasteles que vi, ya pues bueno, ya no me cabe ni un pedacito más de pastel, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Eh, bueno, hermanos, pues ya miren que pronto está yendo el tiempo, parece mentira. Desde marzo, hermanos, hasta ya un mes de julio y quizá pues nos podamos aventar agosto todavía. No sabemos septiembre. Pero lo que es un hecho, hermanos, es que hay que cuidarnos mucho porque sí, finalmente los casos siguen dándose de contagios. Mucha gente está confiada, hermanos. Yo he salido algo a la calle, no salgo diario, pero yo de las veces que he llegado a salir, yo veo mucha gente que ya un día les compartiré, hermanos. Un día que fui aquí a las bodegas de Atizapán, ahora sí que fui por el mandado y me vine en un taxi. Está cerquita, de aquí son 5 minutos. Pero qué increíble respuesta, hermanos, de este chofer que no traía cubrebocas. Empecé a platicar un poquito con él, pero me doy cuenta, hermanos, de la inconsciencia, al grado de que, pues bueno, ya les platicaré, hermanos, no quiero meterme en eso ahorita, pero nos damos cuenta, hermanos, que hay mucha inconsciencia de la gente, de verdad, parece mentira, pero en fin, hay que estar cuidándonos, hermanos, y sobre todo estamos confiados de que en medio de esta situación, de esta pues confinamiento, de estas emergencia sanitaria, hermanos, que es una realidad este virus, y bueno, cuidándonos y encomendándonos a Dios. Creo que todos cuando llegamos a salir hacemos lo mismo, encomendarnos a Dios, hermanos. Entonces, bueno, pues miren, ya estamos en el estudio 30, hermanos. El estudio 30, es el tema, hermanos. David desea construir un templo y está basado en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 7, versículo 29. Y aquí, hermanos, está también, si se ven a un lado, está Primera de Crónicas 15, 17. Básicamente están manejando los dos libros paralelamente, hermanos. Pero bueno, nosotros por tiempo no podemos estar quizá estando buscando el libro también de Crónicas. Eso yo creo que ya ustedes en casa pueden compaginarlo, hermanos. Pueden desarrollarlo como yo les he estado comentando, pero nosotros por tiempo no podemos estar yéndonos también al libro de Crónicas. Pero bueno, es paralelo, hermanos. Son referencias también que se están dando sobre este tema, hermanos. Primera de Crónicas 15 al 17, son 15, 16, 17, son 3 capítulos. Entonces, bueno, hermanos, nos vamos a enfocar a segundo de Samuel 6, del versículo 1 al 7, 29. Y bueno, hermanos, hay un estudio panorámico del contexto. No, creo que no lo vamos a leer todo. Yo creo que la foto que les envía y lo pudieron ustedes estudiar, el fondo histórico, hermanos, donde habla pues que en aquellos tiempos pues los hombres construían templos, buscaban la manera de ofrecer holocaustos, cultos a sus dioses. Eso pues eso es histórico, hermanos, y ahí da una breve reseña sobre este fondo histórico de que todo pueblo pues querían hacer templos y no estaban exentos los israelitas, ¿no? Los judíos. Bueno, aquí, hermanos, si nosotros empezamos a, este, a, a leer nuestro primer capítulo,
Y bueno, yo quiero hacer nada más un breve comentario sobre el estudio del texto básico, donde dice que el capítulo 6, hermanos, presenta un episodio de gran importancia para la vida de David y del pueblo de Israel. Las 12 tribus se habían unido bajo el reino de David, y con la conquista de Jerusalén se había dado una capital que era centro geográfico y político. David quiso convertir a su capital también en el centro religioso de la nación. Para esto dio una serie de pasos que le parecieron adecuados. Sin embargo, Dios tenía otros planes y David debió reconocer que la obra de Dios es perfecta. Bueno, aquí no quiero adelantar las cosas, pero aquí, hermanos, al final del libro nos marca aplicaciones del estudio, hermanos. Y hay 3 puntos, pero yo al final quiero nada más detallarlos, hermanos. Nada más serían 2, donde el punto 2 dice: debemos dejar que Dios cumpla sus planes en el tiempo señalado. Esto viene, lo podemos leer en 2 de Samuel 6:12. Dice: ¿por qué David antes no había consultado el tiempo de Dios? Simplemente porque estaba apurado. Quería hacer las cosas guiado por su propia noción del momento oportuno, ¿no? A veces como que nosotros pues nos olvidamos de Dios, y a veces queremos hacer las cosas a como nosotros creemos o pensamos, y no nos ponemos a veces a consultar qué es lo que Dios quiere. Y el tercer punto dice: los planes de Dios superan a los planes de los hombres. Esto viene en 2 de Samuel 7, del 8 al 13. Dice: David pensó que había tenido una buena idea. Sus planes eran desde un punto de vista humano muy acertados, pero los planes de Dios eran mejores. Como escribió un escritor: la voluntad de Dios es perfecta porque es de Dios. Y a veces, hermanos, también en este punto nosotros a veces consciente o inconscientemente, hermanos, ¿cuántas veces podemos nosotros decir que tenemos buenas ideas para nuestras personas, para nuestra iglesia, para el trabajo de Dios? Podemos decir: yo tengo una buena idea, un buen plan. Desde el punto de vista humano nos puede parecer lo mejor, lo más adecuado, pero a veces nos olvidamos, hermanos, cuáles son los planes de Dios. Y ahorita yo creo que en esta situación de confinamiento, hermanos, que nadie esperábamos, yo creo que es momento de pensar que lo que nosotros planeamos, hermanos, ¿se acuerdan? Para los trabajos de la iglesia, ya no se dieron, hermanos. Y nosotros pensamos en lo que íbamos a hacer, en lo que habíamos planeado, pero finalmente, hermanos, los planes de Dios fueron otros. Entonces ya todo lo vamos a llevar virtual. Entonces hay veces que podemos, si nosotros nos ponemos a reflexionar, cómo a veces por los tiempos, los afanes, y vamos a hacer esto. Y no es que sea malo, hermanos. Lo malo es que cuando nosotros anteponemos nuestros pensamientos, nuestros planes, y no consultamos a Dios, el Dios puede cambiar las cosas. Y nosotros lo podemos ver hoy en día, hermanos. Bueno, aquí, hermanos, básicamente el segundo libro de Samuel, del capítulo 6, versículo 12, y del versículo 16 al 19, hermanos, básicamente habla sobre el traslado, hermanos, el traslado del arca del pacto, hermanos. Y bueno, el arca es llevada a Jerusalén. David estaba transformando, o quería transformar a Jerusalén, hermano. La estaba convirtiendo en el santuario más importante de su reino. Se convirtió en su capital religiosa, tanto política, como ya lo leímos hace rato, ya que daba Jerusalén importancia a los ojos de todo Israel. Ayudado de esta manera, fue ayudando así a unificar a Israel. David tuvo sumo cuidado en el tratar el arca con toda reverencia. Si recuerdan, en el capítulo 6, del versículo 6 al 8, hubo una muerte de una persona llamada Usa.
Vamos a ver si lo podemos leer, 6 al... Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Bueno, hubo ese acontecimiento, hermanos, de esta muerte de este personaje Usa. Y básicamente, hermanos, hay cosas que nosotros creo que ya podemos entender, que hay cosas que uno no, hay misterios, ¿no? Dentro de la misma palabra de Dios, hay misterios que nosotros no podemos descifrar, o nosotros queremos investigar del por qué. Hay porqués, hermanos, no sabemos, son misterios y son soberanía de Dios, hermanos. Pero lo que sí es un hecho, hermanos, es que esta situación era un recordatorio del poder de Dios, simbolizado por el arca, hermanos. O sea, finalmente Dios se manifestaba por medio de este instrumento que era el arca, y fue un recordatorio del poder de Dios simbolizado en esta arca. David comprendió que no tenía libertad. La enseñanza básica de esto, hermanos, es esta, ¿no? Porque nosotros, yo como les he comentado, y si estoy mal en un momento dado, hermanos, pues yo acepto correcciones también y enseñanza. No pretendo decir que lo sabemos todo, pero bueno, hermanos, en aquel tiempo se dieron historias, se dieron hechos que hoy por hoy no se van a volver a repetir, hermanos. En aquel tiempo eran otras formas de actuar de Dios, de nuestro Señor. Y bueno, hoy por hoy es contextualizar las cosas de otra manera. Pero, hermanos, David comprendió que no tenía la libertad, aunque era rey. Él no tenía libertad de hacer lo que él quería con el arca, hermanos. Esa es una enseñanza, pues básica, hermanos, de cómo el mismo rey David, aun siendo rey, tenía ciertas limitaciones, y más cuando él reconocía a Dios sobre todas las cosas, le daba su lugar a Dios. Y ya no vamos a hacer mucha historia, pero recuerdan desde los tiempos de Saúl, como el mismo David, viéndose perseguido por Saúl, hasta verse amenazado de muerte, hermanos, como el mismo rey David perdonaba y respetaba a la vida de Saúl, hermanos. Yo creo que si nosotros nos ponemos en su lugar, nosotros ya lo hubiéramos apedreado, ¿no? A Saúl. ¿Por qué? Porque nos quiere matar, nos quiere hacer daño. Es que me quiere hacer daño, y Señor, pues yo lo apedreé, ¿no? Yo le hice mal. Entonces David actuó de diferente manera, hermanos. ¿Por qué? Porque finalmente era una manera de sujetarse, de reconocer la divinidad de Dios, y por medio del rey Saúl. Y aquí, hermanos, David vuelve a comprender que él no tenía libertad, aunque él fuera rey. No tenía libertad de hacer lo que él quisiera, hermanos. Y aquí hablando de este aspecto específico con el arca. Y aún menos, hermanos, que podía manipular al Dios representado por la misma arca, hermanos. También les enseñó que el respeto, esta es otra de las enseñanzas de ese traslado del arca, o de ese cuidado del arca, hermanos. También les enseñó que el respeto por la santidad de Dios era esencial al bienestar de la nación, hermanos. Entonces son dos enseñanzas pues básicas que yo pude sacar de este tema, hermanos, del traslado del arca. No nos vamos a ir a la historia, porque en realidad es básicamente una historia que nosotros pues ya la conocemos, hermanos, pero básicamente qué enseñanza hoy nos trae Dios para nosotros de ese evento que sucedió del arca, hermanos. ¿Qué enseñanzas actuales nos pueden traer, hermanos? Entonces, vuelvo a repetir, que David comprendió que no tenía libertad para hacer lo que él quería, hermanos, aún siendo rey. Y la segunda, el respeto por la santidad de Dios, que es esencial para el bienestar de la nación. Y yo creo que si lo contextualizamos al día de hoy también, hermanos, nosotros
podemos entender de que nosotros, aún con el favor de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas, nosotros no tenemos libertad para hacer lo que queramos, lo que nos venga en gana. Simplemente darle lugar a Dios, buscar las respuestas de Dios y el señalamiento de Dios para las cosas. Y el otro punto es la santidad, hermanos, que es esencial para el bienestar. Aquí lo dice para el bienestar de la nación. Aquí yo lo podría poner para el bienestar de nuestra iglesia, hermanos. Nuestra santidad también implica mucho, hermanos, y eso es bíblico y comprensible, hermanos, de que nosotros no podemos decir yo vivo mi vida como yo quiera, al fin que pues es mi vida, ¿no? Finalmente, hermanos, pueden traer repercusiones, y eso creo ya lo hemos visto en otros estudios o en la misma Biblia, ¿no? Podemos estudiar, hermanos, que somos una comunidad, somos una iglesia. En aquel tiempo era el pueblo de Israel, y todo lo que podía hacer una persona podía afectar a la nación, y en este caso hoy también puede afectar a nuestra iglesia, hermanos. Entonces eso me deja a mí una enseñanza actual, hermanos, para trabajarla, para reflexionarla y sobre todo pues para vivirla, hermanos, para vivirla. Más adelante, hermanos, habla del versículo, en el versículo 23, sobre Micael, perdón. Esta esposa de David, hermanos, pues era hija de Saúl, recuerdan, hermanos, y cuando la manda a traer el rey David nuevamente para que estuviera con David, ella ya vivía con otra persona. Entonces, de alguna manera, este versículo 23 del capítulo 6, hermanos, vamos a ver qué dice, ¿no? Bueno, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y en fin, habla también, ¿se acuerdan, hermanos, cuando Mical le reprochó a David cuando estaba danzando, ¿no? Cuando llevaba el arca y David se puso a danzar? Yo me lo imagino como un niño, ¿no? Que él no le importó que lo vieran siendo rey, no le importó cómo danzaba, porque era un gozo, hermanos, era un gozo. O sea, finalmente cuando él reconoció a Dios, él no se fijó, pues, qué pasos iba a dar, cómo iba a bailar, cómo iba a danzar. La adoración salió del corazón, hermanos, y es lo que más importa a Dios. Cómo adoramos a Dios cuando sale de tu corazón, ¿no? Y finalmente Mical, hermanos, lo criticó, pero a David, como dice en la Biblia, no le importó. Al contrario, dice que fue más sumiso a Dios, y a él no le importó el comentario de Mical, hermanos. Entonces, bueno, Mical se dice que no tuvo hijos, hermanos, no tuvo hijos, y aún siendo estéril Mical, hermanos, la mano de Dios siempre estuvo en la vida de David, porque imagínense, si Mical hubiera tenido hijos, hermanos, entonces los hijos de Mical y David hubiera sido un candidato para el reino. Y no fue así, hermanos. Entonces, por ese lado, Dios, a pesar de que Mical fue estéril, la mano de Dios siempre estuvo en esa esterilidad de Mical. La mano de Dios estuvo ahí. Y finalmente la descendencia fue por otro lado, ¿no? Con la descendencia de David. Y bueno, aún a pesar de todo eso, la mano de Dios estaba ahí. Bueno, hermanos, aquí en esta parte de lo que comentaba de la libertad de David, yo quiero entender, hermanos, que aquí cuando David comprendió esta libertad, hermanos, yo creo que en esa libertad que David no tenía para hacer lo que él quería, yo creo que también implica mucho el discernimiento, ¿no?, que tuvo el rey David, el discernimiento, la responsabilidad, la sumisión y el acato que finalmente, hermanos, venía de Dios. Entonces, esta libertad, quiero también poder incluir que hubo un discernimiento que hoy por hoy tiene que haber en nosotros, discernimiento espiritual, una responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, para acatar lo que Dios nos demanda. Y el respeto, hermanos, a la santidad también implica mucho, hermanos, pues ese respeto para no vernos afectados en lo personal
y como iglesia, hermanos. Bueno, vamos, hermanos, al otro tema, al capítulo 7. Bueno, antes de irnos al capítulo 7, hermanos, también, miren, aquí en el versículo del 17 al 19, dice: David había preparado una tienda nueva, no la de Moisés, que en tiempos de Salomón todavía estaba en pie en Gabaón. Esto viene en segunda de Crónicas 1:3. Es probable que siguiera dando culto a Dios en ese lugar. En primera de Crónicas 16, del 37 al 40, lo pueden consultar ahí. En su calidad de ungido, David hizo dos cosas: ofreció sacrificios y bendijo al pueblo. Los sacrificios, hermanos, son holocaustos, como bien sabemos, ¿no? Que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los sacrificios implicaban holocaustos, es decir, una ofrenda quemada. Esto lo pueden consultar en Levítico 1:13, y ofrendas de paz, es decir, se trata de una ofrenda en la que simboliza la paz existente entre Dios y los hombres. Esto lo pueden consultar en Levítico 3:1. Cuando él bendijo al pueblo, hermanos, David, es probable que usara palabras semejantes a los de los sacerdotes. Esto viene en Números 6, 22 al 27. Pero aquí también lo que me llama la atención, hermanos, es que cuando el mismo rey David, hermanos, ofrece esos holocaustos, esas ofrendas quemadas, hermanos, y les ofrece la paz, hermanos, les ofrece al pueblo de Israel la paz, y esto significaba, hermanos, una paz existente entre Dios y los hombres, ¿no? Creo que también es otra parte importante, hermanos, sobre esa enseñanza del arca, de todo lo que implicó el moverla, trasladarla, hermanos, cómo también implicó que el rey David estaba agradecido, estaba gozoso, hermanos, y finalmente él ofreció sacrificios, pero también, hermanos, ofreció una ofrenda de paz, que eso significaba una paz existente entre Dios y los hombres, ¿no? Que finalmente es lo que se viene a cumplir en la descendencia de David, el Mesías, el hijo de David, esa paz entre Dios y el hombre, hermanos. Eso lo vamos a ver un poquito adelante, pero es una de las profecías, hermanos, sobre la descendencia del rey David, como le llamaba Bartimeo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan, hermanos, de ese pasaje tan hermoso? Bueno, mis amados hermanos, vamos a entrar al capítulo 7, y segundo de Samuel 7. Bueno, aquí, hermanos, vamos a leerlo hasta el 17, está un poco larguito, pero bueno, vamos a leerlo, hermanos. Es segundo de Samuel 7, del 1 al 17. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, había ya una paz social, hermano, en el pueblo de Israel, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David: así dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more, o sea, tú me vas a edificar a mi casa en donde yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo de Israel. O sea, Dios lo exaltó, hermanos, a David cuando era pastor y ahora es rey. Dios lo exaltó. Y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande. Fíjense, ahí este versículo lo vamos a detallar más profundamente, porque Dios hizo a David un hombre grande, hermanos. Dios lo hizo grande. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, hermanos. Bueno, aquí, hermanos, en este libro de Samuel, tenemos en el libro de Samuel, hermanos, el pasaje, hermanos, más importante y clave del Antiguo Testamento. No nos vamos a quedar con la historia, que es muy hermosa, hermanos. La historia es hermosa, es imprescindible. Dicen que no hay un futuro si no hay un pasado, si no hay una historia. Pero aquí, hermanos, en este libro de Samuel, se encuentra el pasaje más importante y clave del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Por qué? Porque trata el futuro del santuario en Jerusalén y de la monarquía davídica, las dos instituciones vitales, hermanos, para el pueblo de Israel durante varios siglos después de David. Por medio de Natán, hermanos, Dios hizo promesas a David, que en suma, hermanos, era un pacto eterno, hermanos, con David. Esto, pues, chéquenlo en casita, hermanos. Esto viene en 2 de Samuel 23:5, hermanos, donde dice: no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Es una palabra segura, hermanos, de Dios para con David. Entonces, hermanos, por medio de Natán, Dios hizo promesas a David, que en suma iba a ser un pacto eterno, hermanos, aunque David no llegó a construir el templo, pero sin embargo Dios cumplía sus promesas y el pacto que había hecho con David, y esto redundaba, hermanos, en un pacto eterno con el rey David. Las promesas de Dios se juntan en el 7:13, hermanos. ¿Qué dice el 7:13? Y Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, hermanos. Entonces, básicamente, hermanos, aquí se juntan las promesas de Dios en el capítulo 7, versículo 13. Pero también contiene algo negativo, hermanos. Dentro de estas promesas de Dios, del mismo Dios que le hizo al rey David, contiene algo negativo, hermanos. Primero, se rechaza el plan de David, que les había comentado. Se rechaza el plan de David de construir el templo, hermanos.
a pesar de su buena voluntad del rey David, a pesar de pues de su deseo, hermanos, es rechazado. Segundo, hermanos, Dios no se agrada de los templos. Esto ustedes pues lo detallan más, hermanos, viene en el capítulo 7, versículos 5 al 7, ya lo leímos hace rato. Dios no se agrada de los templos, hermanos. Y en el versículo 14, hermanos, reconoce que algunos de los descendientes serían reyes indignos. También, si recuerdan, hermanos, de la misma descendencia del rey David, hubo reyes indignos y merecían y recibirían el castigo divino, hermanos. Esto, pues bueno, lo pueden ustedes estudiar más a fondo en casa. Si recuerdan, hermanos, el templo fue destruido por el pueblo de Babilonia y Judá dejó de ser un reino. La familia de David siguió extendiéndose, existiendo, pero nunca recuperó el trono, hermanos. ¿Qué mensaje tiene este capítulo, hermanos? ¿Qué mensaje puede tener este capítulo? Bueno, hermanos, primero, que Dios no depende de templos. ¿Sí? Ustedes pueden revisar Hechos 7, hermanos, en casa, Hechos 7 del 44 al 50, donde dice, hace referencia a que Dios dice que Él no puede habitar en lugares hechas de manos, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Léanlo, es muy, muy bonito este capítulo, Hechos 7, del 44 al 50, y esto es del Nuevo Testamento, Hechos, como bien lo sabemos. Entonces dice, Dios no depende de templos, hermanos. Segundo, la promesa de Dios respecto a los descendientes era permanente. Fue la base de la esperanza del Mesías, hermano, el hijo más grande del gran David, de lo cual son testigos el Nuevo Testamento entero y la iglesia cristiana. Es lo que dice en el 7:9, ya se acuerdan que lo leímos, hermanos, cuando Dios le dice, y he estado contigo, por medio de Natán, cuando Dios le habló a Natán y le dijo, dile esto a David, y le dice, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Hermanos, Dios le dio un nombre grande al rey David, hermanos. Él estuvo siempre con el rey David en los momentos que él lo necesitaba, hermanos. Y fueron las promesas cumplidas de Dios al rey David. Entonces, hermanos, esta enseñanza, hermanos, pues prácticamente las podemos nosotros contextualizar a nuestros tiempos, que ahorita al terminar, hermanos, lo voy a detallar un poquito más. Pero bueno, nosotros logramos ver, hermanos, que esta descendencia del rey David, hermanos, fue la base de la esperanza del Mesías, ¿sí? El hijo más grande del gran David. Y el hijo, hermanos, es con H mayúscula, el Hijo de Dios. Lo que decía Bartimeo el ciego, Jesús, hijo de David, el hijo más grande del gran David, porque así Dios lo hizo a David, le dio nombre grande, ¿no? Y los testigos de todo esto, hermanos, están en el cumplimiento del Nuevo Testamento, ¿no? Y de la iglesia cristiana, hermanos, ¿no? La iglesia cristiana fue testigo de todo eso, y por eso es que finalmente la misión y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo la siguieron por muchos años, y hasta hoy, hermanos, de seguir compartiendo y predicando la palabra de Dios, porque finalmente la palabra de Dios, hermanos, se volvió universal. Bueno, la grandeza que Dios le dio a David, hermanos, la grandeza que Dios le dio a David no fue para su beneficio ni para su gloria, sino para la bendición
o para el beneficio, hermanos, más bien, sino para el beneficio a la nación que gobernaba. En el versículo 10, hermanos, del capítulo 7, versículo 10, dice que Dios da los planes, hermanos, y las promesas para Israel, ¿sí? Por medio de David. Estos planes, hermanos, dependen del cumplimiento de la promesa de Dios. Aquí no dice, hermanos, que los planes dependieron del rey David, o que dependen de tus buenas intenciones, que no son malas, hermanos. No son malas las buenas intenciones. Pero cuando nosotros ya empezamos a hacer nuestros planes a nuestra manera, sin consultar a Dios, sin ponerlo en oración, sin traer un beneficio para la comunidad de nuestra iglesia, para la comunidad de donde vivimos, hermanos, ahí podemos estar cayendo en un error, hermanos, como el rey David cayó. No es de acuerdo a nuestros planes, a lo que yo pienso o creo, ¿sí? Los planes, hermanos, dependían del cumplimiento de la promesa de Dios de enviar un hijo de David, el Mesías, que sería el que finalmente llevaría al pueblo de Dios a gozar de la seguridad y paz que siempre necesitaron, hermanos. Vamos ya casi a terminar, hermanos. Yo quiero hacerlo muy breve porque a mí me gustaría, hermanos, que ustedes en casa estuvieran desarrollando estos temas y Dios nos sigue hablando, hermanos. Dios nos sigue hablando. El capítulo 7, hermanos, del 18 al 29, nos habla de una oración de David, hermanos. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? O sea, cuando finalmente le habló Natán al rey David y le dijo todo lo que le había dicho Dios, en ese momento, hermanos, el rey David hubiera dicho: pero si yo soy rey, yo soy el ungido, en mí has hecho grandes cosas, yo soy digno, yo soy el merecedor de hacer lo que yo quiera. Y ya lo vimos, hermanos, en el tabernáculo. Aún así, el rey David no estaba para hacer lo que él quisiera, aunque fuera rey. Y fíjense lo que hizo el rey David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Aquí, hermanos, el rey David mostró en su oración humildad y la presencia de Dios, hermanos. Es así como procede el hombre, Señor Jehová, y qué más puede añadir David hablando contigo, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a su tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios.
Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, o sea, sobre su descendencia, es lo que significa la casa de David, sobre su descendencia, y haz conforme a lo que has dicho, haz conforme a lo que has dicho, no a lo que yo soy, no a lo que yo merezca, no a lo que yo quiera hacer o pretenda, o a lo que has dicho tú. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezcan perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Qué oración, hermanos? ¿Qué oración, hermanos? La oración de gracias por las promesas hechas a David en el santuario, tienda que en ese momento estaba. Y nada más se dice del templo, hermanos. Ya no se dijo más del templo que David quería construir. Pregunto yo, en estos tiempos de hoy, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud para con nuestro Dios, para con nuestra iglesia? Una actitud de sumisión, de humildad, de agradecimiento, hermanos, por lo que tenemos, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las bendiciones de Dios a su familia significarían también la bendición a Israel. Las bendiciones de Dios, hermanos, que Dios nos da a nuestras familias, significan también, hermanos, una bendición para nuestra iglesia. No hay que perder de vista eso, hermanos. La continuación de la línea de David significaría la bendición continua de Dios sobre el pueblo, o hoy a nuestra iglesia, hermanos. A nuestra iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había escogido y tomado como pueblo suyo al pueblo de Israel. Y ahora, ¿quién ha tomado, hermanos? Lo dice segunda de Pedro. Ahora nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermanos. Pueblo adquirido por Dios somos. Para siempre, hermanos. Las palabras agradecidas de David en esta oración da consuelo y motivo de tranquilidad para muchos israelitas en épocas difíciles, hermanos. Hoy nuestras palabras de agradecimiento a Dios traen consuelo y motivo de tranquilidad para nuestra iglesia, hermanos. Traen consuelo y motivo de tranquilidad. Y en estos tiempos difíciles, hermanos, finalmente, hermanos, quiero compartirles que, aquí Dios, mencionando la grandeza que Dios dio a David, no fue para beneficio personal, hermanos.
aquí está manifestado una enseñanza en el pueblo de Israel de un rey que él podía hacer lo que quisiera, hermanos, como hoy lo hacen muchos presidentes, hacen lo que quieren, hermanos. ¿Y saben cuál es el problema de toda esta situación mundial? Problemas, hermanos, que quieren imponer voluntades sobre los demás, quieren imponer voluntades sobre presidentes, sobre gobernantes, sobre el mismo pueblo. Hay avaricia, hermanos, dentro de los mismos presidentes, políticos, que la misma Biblia reprueba todas esas injusticias. Desean y riquezas y atesorar y vanaglorias y orgullos, voluntades impuestas sobre los demás. Quiero hacer lo que yo quiero y esa es mi voluntad. Pero el rey David, hermanos, oró con sumisión y obediencia, hermanos. Y esa grandeza que Dios a veces nos da, hermanos, porque también somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Esa grandeza que nos da como hijos de Dios, es una grandeza, hermanos, ser llamados pueblo de Dios, pueblo adquirido, nación santa. Es una grandeza que Dios nos ha dado, pero no va a ser para nuestro beneficio, hermanos. No va a ser para un beneficio personal, sino para nuestra iglesia. Entonces, ¿cuál es el beneficio que buscamos para nuestras iglesias, hermanos? El beneficio para con los de afuera, porque el Señor dice que amemos a nuestro prójimo, aún hasta nuestros enemigos. Y todo esto lo comprendió el rey David, hermanos. Y esa oración de agradecimiento, hermanos, redundó en un consuelo y en un motivo de tranquilidad para el pueblo de Israel, hermanos. Los planes de Dios, hermanos, dentro de los planes de Dios, si recuerdan, hay 4 mujeres que se mencionan de la descendencia de Jesús, que no recuerdo bien los nombres, pero estaba Rahab, eran cuatro mujeres, hermanos, que no eran pues Rahab era prostituta, recuerdan. Y hay 3 mujeres más, por ahí lo anoté, pero no era para el estudio, hermanos. Pero resulta de que de estas 4 mujeres que no tenían buena reputación, algunas de ellas, no recuerdo los nombres, discúlpenme, hermanos, pero una de ellas era Rahab. Era esta Ruth, ¿no? Si no estoy mal, era Ruth, que no era ni judía, hermanos, ¿recuerdan? No era ni judía, Ruth. Rahab, que era prostituta, y de 2 mujeres más, y de ahí viene la descendencia de Jesús, hermanos. Eran personas que podíamos decir pues no eran del pueblo de Dios o eran de mal testimonio, pero finalmente, a pesar de todo eso, hermanos, los planes de Dios se manifestaron en la descendencia de David hasta llegar a la promesa del Mesías. El Mesías, hermanos, que viene de la descendencia de David. Y todo esto, hermanos, pues fue para el propósito de acercar a Dios con el hombre, hermanos. Y esto se vuelve en una misión para nosotros. Y hermanos, bueno, yo me pongo así, hermanos, porque ahorita en estas situaciones, hermanos, que estamos viviendo, es para que nosotros, hermanos, estemos orando, porque yo les digo una cosa, hermanos, acá por donde yo vivo yo no veo mucho que la gente esté temerosa. Al contrario, hermanos, está como si no pasara nada, a comparación quizá de otros lugares donde dicen que hay temor, hay miedo. Aquí no, hermanos, yo aquí veo en mi fraccionamiento donde vivo gente como si no pasara nada, no sé, hermanos, no sé cómo explicarles. No tienen conciencia, muchos no tienen cubrebocas, hacen reuniones en sus casas a veces, y yo veo que hay gente que como si no, inconsciente, hermanos,
inconsciente en el sentido de que pues si nos están diciendo que nos cuidemos, ellos salen a la tienda aquí, van al Walmart, a donde sea, hermanos, y no hay conciencia, no se cubren, o sea, como si no pasara. Yo los veo indiferentes, hermanos, quizás sea la palabra, indiferentes, cuando es una realidad lo que está pasando. Y si yo no me cuido, yo no cuido a mi familia, y nos volvemos de alguna manera inconscientes, hermanos. Entonces, a diferencia de otros lugares donde están padeciendo, hermanos, muerte, enfermedad, necesidad de Dios. Entonces, hermanos, creo que ahora es cuando nosotros tenemos que estar compartiendo de la palabra de Dios con nuestros amigos. Yo le digo a los jóvenes, sus amigos de la escuela, ¿saben que ustedes son cristianos? O como decían hace tiempo cuando yo me convertí, ¿no? Que somos cristianos de la secreta. Ahorita no sé cuándo nos vayamos a reunir, hermanos, pero la palabra de Dios creo que no se ha detenido y esto sigue avanzando, la palabra de Dios. Tenemos que invitar, hermanos, digo, no obligar, pero sí tenemos que invitar, darles a conocer de la palabra de Dios en lo que esté en nuestras manos, orar por ellos. Y para eso se hacen las reuniones, hermanos, las reuniones virtuales que están haciendo con niños. Yo escucho las voces de los niños, hermanos, y me da gusto, porque se oyen los niños con gozo, con alegría de reunirse. Los miércoles, digo, hay veces que uno no puede conectarse por tiempo, por lo que sea, pero como una vez decía el pastor, la Biblia dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, ¿no? Y yo decía en mis clases, y discúlpenme, hermanos, pero vamos a la iglesia cuando nos nace, cuando queremos, cuando me nazca voy a la iglesia. Cuando puede y me nazca voy a la escuela dominical. Y decía un pastor, y perdóname, yo no lo dije, lo dijo un pastor invitado hace como 2 años. No van a las clases dominicales porque no tienen hambre. No hay hambre, hermanos. Hoy nuestra juventud, hermano, siempre ha estado expuesta, pero creo que hoy está más expuesta por tantas cosas, los medios electrónicos, hermanos. Y ya cada corriente que sale, que tú haces esto, eso lo estamos viendo con jóvenes, hermanos. Temas muy básicos, muy importantes, hermanos. De verdad, muy interesantes. Estamos viendo un libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Entonces, hermanos, ya para terminar mi participación, hermanos, me voy a las aplicaciones del estudio, donde dice debemos dejar que Dios cumpla sus planes en el tiempo señalado, hermanos. ¿Por qué? Dice le pregunta, ¿por qué David antes no había consultado el tiempo de Dios? Simplemente porque estaba apurado, quería hacer las cosas guiado por su propia noción del momento oportuno. Y yo vuelvo a lo mismo, no es malo, hermanos. Hay veces que Dios nos da las capacidades y los conocimientos para hacer las cosas, y cuando las aplicamos de una manera con humildad, hermanos, las cosas se dan. Pero cuando nosotros decimos, es que yo tengo licenciatura, tengo profesional y las cosas tienen que ser y asado, hermanos, es la manera y la forma en cómo hacemos las cosas. Con humildad, sumisión, hermanos, porque finalmente es trabajar para Dios, hermanos. Entonces David aquí se enfocó a lo apurado que estaba y a lo que él creía o pensaba, a su noción del momento que él creía o a lo que él pensaba que estaba bien. Y la última, los planes de Dios superan a los planes de los hombres. David pensó que había tenido una buena idea. Sus planes eran desde un punto de vista humano muy acertados, pero los planes de Dios eran mejores. Entonces también, hermanos, sabes que uno tiene planes, pero ¿cómo los vamos a manejar, hermanos? ¿De acuerdo a Dios o de acuerdo a lo que yo creo o pienso? Y sobre todo cuando queremos imponer las cosas en las cosas de Dios, en la obra de Dios, hermanos. Vemos arriesgado a veces los trabajos de Dios. Entonces, hermanos, pues bueno, yo les agradezco, hermanos, su atención, su tiempo, hermanos. Hay mucho por
pues les repito, está Crónicas, hermanos, está el libro de Crónicas, pero ya tiempo no nos da. Entonces cada quien en su casa, hermanos, desarrollen estos temas, son de bendición, y sigamos orando, hermanos. Pues ustedes pueden ver en los WhatsApp de la iglesia, estemos orando por nuestro pastor. Yo quiero, hermanos, que se lo lleven en oración, hermanos. Quiero que oren por nuestro pastor Israel Amaro, su esposa y sus hijos. Yo se los digo porque yo estoy viendo a mi hijo Misael que está apoyando a los hermanos en video. Creo que Abraham está también haciendo algo parecido, pero Misael está editando, hermanos. O sea, cada quien tiene lo suyo. No es porque yo diga mi hijo Misael está haciendo más. No, hermanos, no nos vayamos por otros lados. Todos están participando de una forma o de otra. Editando boletines, haciendo cosas, pero hermanos, a lo que yo voy, mi hijo Misael está editando, y es una situación difícil. Ayer se aventó casi todo el día y editando, es algo difícil, y detrás de todo esto, hermanos, atrás de todo esto de las predicaciones del pastor hay mucho trabajo. Mucho trabajo, hermanos. Y ahorita viene la escuela dominical de vacaciones. Perdón, la escuela de vacaciones. Hay trabajo, hermanos, que lo están haciendo los hermanos, mi esposa Patti y con hermanos. Y yo creo que, hermanos, si a veces pensamos que las cosas son fáciles, o por qué no son así, o por qué no son asado, o yo pienso que mejor así, ¿no? Como el rey David, pues yo pienso que debe ser así, y cada quien opina y cada quien puede decir lo que quiera, hermanos, pero a veces no metemos las manos, hermanos. Yo tengo algo en mi corazón, hermanos, pero yo sigo orando a mi Dios. Pero yo les pido que estén orando por el pastor y su esposa y sus hijos, porque ellos están haciendo un trabajo, hermanos, que a veces no lo valoramos. O a veces pensamos, no, pues por cualquiera lo puede hacer, o por qué no es así, por qué no es asado, o sea, y no nos ponemos a pensar, hermanos, que detrás de todo esto hay mucho trabajo, hermanos, como para decir por qué no es así, por qué no es asado. Entonces aquí, hermanos, también no tenemos un equipo profesional en la iglesia Estrella de Belén. No tenemos un equipo profesional, ¿no? Y a veces igual nos ponemos a comparar, ¿no? Es que en aquella iglesia pues en aquella iglesia es diferente, hermanos. Tienen diferentes equipos. Hay iglesias que están más preparadas porque tienen gente metida ahí, obreros metidos ahí, hermanos. Pero se requiere equipo. Entonces, a veces nada más no pensamos lo que decimos, hermanos. Entonces por eso yo les pido que oremos, porque yo me he dado cuenta de eso con mi hijo Misael. Por eso lo digo, hermanos. Sí, por eso lo digo. Porque al pastor tiene mucho trabajo, y no nada más es el domingo, hermanos, falta el miércoles. Y falta lo de los varones, que a veces nos metemos también, como decía hace rato yo, dice la Biblia, ¿no?, que no tengamos por costumbre dejar de reunirnos. Y una predicación dijo el pastor, no dejarnos de conectarnos. Es una manera, pues si no estamos asistiendo a la iglesia, pues tampoco dejen de conectarse, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a estar aprendiendo de la palabra? En los varones, los jueves, hermanos, está para los varones. Los viernes, cada 15 días está para los matrimonios. Y cada día se aprende más, hermanos, ¿no? Como otros pastores han dicho, esto no son vacaciones, hermanos. No son vacaciones, no es para pues aventarnos nuestras series de Netflix, que no es malo, hermanos, tampoco, pero bueno, si nosotros les damos prioridad a otras cosas, que a las reuniones que estamos teniendo, hermanos. Los jóvenes yo los veo ahorita interesados, hermanos. Oren también por los jóvenes. Lo necesitan mucho, hermanos. Necesitan mucho de la iglesia, de su apoyo. Entonces, hermanos, creo que yo les dejo, más bien les invito para que estemos orando por el pastor. ¿Se acuerdan que una vez cuando lo instalaron, hermanos? Cuando vino el hermano Escobar, amado hermano, yo este hermano lo conocí hace muchos años en Betel, cuando yo me convertí, allá en Betel, el hermano Escobar,
Lo perdí de vista porque pues ya no, yo me vine acá a Estrella de Belén, lo perdí, él se fue a otra iglesia y todo. Pero cuando vino a instalar a nuestro pastor Israel Amaro, él preguntó y nos mandó un reto, nos dijo: hermanos, ¿están dispuestos de apoyar al pastor Israel, a su esposa y a sus hijos? Y toda la iglesia levantamos la mano. Y ahorita en estas situaciones, hermanos, difíciles, hermanos, complicadas, es para que estemos apoyando y orando como iglesia, hermanos. Ese es el beneficio que podemos traer nosotros a nuestra iglesia, y no estar buscando lo que yo quiera, lo que yo merezca o mis beneficios. Perdonen, hermanos, perdónenme por lo que les estoy comentando. Yo no soy nadie para estar quizá metiéndome a algo más allá, pero yo nada más creo que tengo un deber, hermanos, como miembro de una iglesia y como cristiano, sobre todo como cristiano, hermanos. Como cristiano creo que tenemos discernimiento de las cosas y tenemos que seguir adelante, hermanos, puestos los ojos en Cristo. No hay iglesias perfectas, no la hay, hermanos, no la hay. Y el día que la encontremos, como una vez en clase les decía, y el día que lleguemos a esa iglesia perfecta se va a volver imperfecta. Entonces, perdónenme, hermanos, por lo que les digo, pero creo que les estoy hablando de enseñanzas y mandamientos que Dios nos pide y nos demanda como hijos de Dios, hermanos. Y de exhortarnos, tómenlo como una invitación, una exhortación, hermanos. Yo no soy para estar predicando ni para... El Señor no me ha llamado para eso. Pero sí, como un miembro tengo un deber, hermanos. Eso sí, tengo un deber. Un celo por Dios, un celo por las cosas de Dios, hermanos. Eso es también lo que a mí me mueve. Y una responsabilidad como miembro de una iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Perdónenme por el tiempo, perdónenme. Dios les bendiga, cuídense mucho y muchas gracias. Hasta pronto, hermanos. Bendiciones.